Bueno, vamos a continuar con la entrega de estas videotutoriales. Lo que vamos a hacer ahora es, utilizando Tynacan, que es una herramienta que sirve para hacer repositorios y publicarlos en la red, vamos a utilizar esa herramienta y adaptarla para la creación de un tesoro terminológico. Un tesoro es prácticamente esto que vemos acá. Lo explico. Este es el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, que prácticamente un tesoro debería de entenderse como un diccionario de diccionarios. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos aquí el caso de, buscamos la palabra agua y buscamos, y lo que ocurre en el tesoro, voy a hacer un poquito más grande esto para que se vea, lo que vemos cuando yo explicaba que es un diccionario de diccionarios, lo que tenemos es, podemos ver la primera vez que aparece agua, por ejemplo, en 1495 en el diccionario de Nebrija. Y aquí vemos una reproducción de un facsimilar, ¿no? Por ejemplo, podríamos ir a ver el diccionario de autoridades. Aquí está, miren, la publicación de 1726. Aquí dice elemento principal entre los cuatro. Fíjense lo interesante de la definición, ¿no? Más adelante, por ejemplo, podríamos ver la definición del diccionario de la Academia de 1914. Aquí está. Y aquí tenemos también agua, cuerpo formado por la combinación de un volumen. Y la de 1992, la 22ª edición, que lo tiene aquí, ¿no? Sustancia formada por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno. En este caso, este tesoro terminológico compendia diccionarios históricos que le pertenecen a la academia, desde, como vimos, desde 1495, el de Nebrija y algunos otros, hasta la 22ª edición, considerando que ya hay otras ediciones en circulación, ¿no? Lo que nosotros, voy a cerrar aquí, lo que nosotros pretenderíamos es hacer una serie de diccionarios sincrónicos, es decir, que en nuestro momento histórico funcionen, no históricos, pero también podríamos hacerlo desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista sincrónico, es decir, todos los que circulan y funcionan y son aplicables a nuestro contexto en este momento histórico, ¿no? Bueno, considerando esto, eh, vamos a ir haciendo algunos ajustes. Ahora regresamos a la publicación de Mendeley que quiero mostrar. Lo primero que hay que hacer es abrir XAMPP y tenemos, como ya habíamos dicho, es dar clic en Start en Apache, esperar a que se ponga en color verde y luego dar clic en Start en el correspondiente MySQL. Si nosotros no damos clic y no activamos estas dos alternativas, no vamos a poder abrir Tynacan. Bueno, considerando que ya tenemos esto listo, yo tengo aquí en la memoria Tynacan, pero si no se tuviera guardado en mi barra esta barra de aquí, lo que se puede hacer es escribir localhost /Tynacan /WordPress admin y ya llegaríamos al mismo Tynacan. Aquí tenemos pues el entorno de Tynacan. Y lo que tendríamos que hacer es ir directamente a importers. Lo que queremos es hacer la importación de una base de datos, ¿no? Entonces damos clic en importers. Para este caso vamos a dar clic en CSV, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es crear una nueva colección. Antes de llenar toda esta información, primero tenemos que ir aquí a New Blank Collection. Lo que estamos haciendo es crear una colección en la que esta importación se va a alojar.
Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el nombre de ejemplo 1, ¿no? Vamos a configurar en qué estatus está. Quiero que sea privada, ¿no? Si nosotros quisiéramos, pudiéramos poner aquí algunas imágenes que tuviéramos seleccionadas. Yo no lo voy a hacer ahora, pero se pueden seleccionar algunas imágenes, pues para que tenga una apariencia más bonita. La descripción, voy a escribir esto es solo un ejemplo. Ejemplo, pero se puede hacer la descripción de lo que realmente es. Podríamos decir, este es un tesoro terminológico que recopila terminología referida a las artes y la arquitectura de uso en México. Podemos decir que esto es una subcolección de otra colección. Como yo no he hecho ninguna colección, lo dejamos así, ¿no? El slug hay que dejarlo así y lo que hay que seleccionar es distintas formas de visualización. A nosotros nos conviene esta, ¿no? Tarjetas, para que se vean pues toda la información. Pero podemos elegir varias, ¿no? Por ejemplo, también quiero que se vea como tabla o que se vea como récord. Así lo vamos a dejar. Vamos a poner 4. List, ¿no? Y que la, la visualización por default sea cartas. Considerando esto, me voy a hacer para arriba. Vamos a dar clic en Finish. Entonces ya tenemos una meta, una colección meta a dónde va a llegar la información que vamos a importar. Ahora, lo que quiero mostrar es aquí en mi colección de documentos hay una publicación donde discuto uh, uh, vamos a ponerlo por año. Ajá. Ok. Vamos a ver esta publicación. En esta publicación, como se puede ver, ajá, aquí hago una discusión de cómo debería de conformarse y qué elementos de información debe de tener un tesoro terminológico para las artes y la arqueología en México, por ejemplo. Entonces, lo que vemos es que después de todo el análisis hecho, la propuesta implica que tiene que tener un identificador. El identificador nosotros no lo vamos a asignar porque Tainacan ya asigna un identificador. El término, que aquí lo tenemos, la definición, o sea, no puede haber un diccionario de diccionarios sin el término y la definición. Vamos a tener un elemento de información donde nos diga exactamente a qué área pertenece y nosotros asignamos el tipo de noción considerando si pudiera ser una técnica, un objeto, un material, un concepto asociado, es decir, distintas clases en las que se puede suscribir el término. Y también por este lado tenemos algunos términos alternativos. En el subdominio, en este caso, no lo vamos a hacer. Bueno, si nosotros viéramos esta información para que fuera aún más claro, si la viéramos en un tablón de Excel, que lo tengo aquí preparado, lo que tendríamos sería esto. En la columna A tendríamos un término, en la columna B tendríamos una definición, una columna C para nombres alternativos, una columna D para tipo de término y una columna E para referencia. En el año 2017 yo creé un glosario que se publicó en las memorias de una colección numismática presentada en la Facultad de Artes y Diseño. Considerando que ese diccionario es de mi autoría y que yo puedo utilizarlo y además que lo estoy utilizando sin fines de lucro, lo que hice es dentro de este mismo modelo, como se puede ver, ahí está lleno. Entonces, la referencia es Molina Salinas, glosario en El Grabador Mayor, legado de Jerónimo Antonio Gil, Esta es la referencia, aquí está el número de páginas.
El tipo de término, bueno, yo tengo tanto materiales como técnicas, como tipos de objetos, eh, conceptos asociados y algunas otras. Y algunas otras. Esto pudiera ser dependiendo de las necesidades de cada proyecto, pues podría llenarse de manera diferente. Tenemos aquí la columna de nombres alternativos que aparentemente hay pocos nombres alternativos. Tenemos el término, por ejemplo, acero, y aquí está su definición, que dice que es aleación de hierro y carbono que se utiliza para la fabricación de medallas y monedas. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita para poder hacer la importación, ya teniendo este documento preparado y listo y cuidando que la calidad de la información sea la mejor posible, lo que vamos a hacer es en el apartado archivo, guardar como, lo que vamos a hacer es, vamos a asignarle un nombre, numismática. Vamos a ver que se aloje en el escritorio para tenerlo a la mano y tenemos que guardarlo con este formato, CSV, es decir, un tipo de Excel separado por comas en esta codificación UTF-8. Vamos a guardarlo y nos va a salir esta advertencia, que hay ciertos filtros que se van a perder, etcétera, y cerramos el archivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ver a mi escritorio. Se creó este Excel, incluso si se puede ver con el documento original, fíjense cómo hay una diferencia. Este tiene una A con una coma. Eso significa que está separado con comas. Lo voy a poner aparte y vamos a regresar a nuestro Timecan. Entonces, lo que voy a hacer es llevar y arrastrar este archivo y ponerlo aquí. Ya está cargado para hacer la importación y voy a llevarlo a la colección ejemplo 1. Todas estas, ¿cuál es el criterio para delimitar las columnas? Una coma, CSV, ahí está. Si hay valores múltiples, se separarían por doble barra o se puede cambiar eso si es el caso. No voy a poner nada en enclosure. La codificación es UTF-8, tal y como lo vimos. Y en esta alternativa, si hay un ítem que se repite, actualízalo, ¿no? También se puede decir que lo ignore. No hay ítems repetidos, no en este caso. Y vamos a dar clic en Next. Como se puede ver, pasamos a la siguiente página donde tenemos que hacer un mapeo entre los datos. Entonces, donde dice término, aquí están nuestros encabezados, ¿no? Los nombres que asignamos en la parte superior de las columnas. En el primero, donde dice término, término tiene que mapear con título, que es obligatorio. Definición tiene que mapear con descripción. Nombres alternativos, no existe un nombre alternativo y lo que vamos a hacer es crear un metadato. Tipo de término, queremos crear el metadato y en referencia queremos crear el metadato, ¿no? Por último, vamos a dar clic en Run y como ven, aquí está. El proceso lleva un 0% y aquí podemos ver hacia la derecha que está girando este circulito y por tanto el proceso está caminando. Esto se tarda algunos minutitos, entonces voy a poner pausa a la grabación y cuando estemos por terminar, regreso y afinamos los últimos detalles. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos, ya pasó un tiempo, fueron unos escasos minutos y como ven, pues ya aquí nos dice que el proceso se logró, que no hubo errores, que todo estuvo perfecto. Y entonces, pues vayamos al apartado de colecciones y aquí ya vemos que ya está, ¿no? Esto es solo un ejemplo, podemos entrar a la colección y lo que vemos es que tenemos 163 registros y aquí los vemos, Saranda, podemos, acuérdense que vimos distintas formas de visualización y la que más nos conviene es verlo como card, ¿no?
Aquí está, zaranda, herramienta giratoria formada por una malla, fue creado en tal fecha y tal. Entonces, bueno, pues ahí ya tendríamos nuestro registro. Si nosotros damos clic aquí, esta es la forma en la que se vería nuestro tesoro, ¿no? Collection ejemplo 1, zaranda, valor, vaciar, virola, troquel, vaciado, troquelar. En siguientes entregas, lo que vamos a ver es cómo generar algunos filtros para, por ejemplo, seleccionar todos los materiales y que esto tenga una apariencia pues mejor y diferente. Por mi parte, pues esto sería todo y vamos a continuar con esta serie de videotutoriales.